Buenos días, alumnos de segundo de Humanidades. Les saluda el maestro Danis López. En la clase de física estudiaremos el tema la ley de Charles. Tenemos el primer ejemplo que nos dice lo siguiente. Una muestra de un gas a presión constante ocupa 2 litros cuando se encuentra a 273 grados Celsius. Nos pregunta, ¿cuál es su volumen a 0 grados Celsius? Y también nos dice que tenemos que convertir la temperatura absoluta, que esa va a estar en grados Kelvin. Repasando un poco de este tema que se ve en ciencias naturales en 8º grado, que son las escalas termométricas. Recordemos de que existen 3 principales sistemas de escalas termométricas, que son grados Celsius, Fahrenheit y Kelvin. En este caso nos vamos a familiarizar bastante con cada una de estas escalas. Para entrar en contexto en lo que es el ejemplo, tenemos un esquema o dibujo acá, que en un recipiente tenemos un gas que está a presión. En este caso tenemos 2 litros de volumen y esta inicialmente se encuentra a una temperatura de 273 grados Celsius. Y nos pregunta cuál va a ser el volumen si en este caso esta temperatura desciende. ¿A cuánto? A 0 grados Celsius. Comenzamos extrayendo lo que son los datos. Tenemos el volumen 1, que es de 2 litros. La temperatura 1, que es 273 grados Celsius. La temperatura 2, que está a 0 grados Celsius. Y básicamente lo que nos pide el ejercicio, que es encontrar el volumen 2. Antes de comenzar a resolver el ejercicio y utilizar la fórmula para, en este caso, encontrar el volumen, tenemos que centrarnos en esta parte de aquí, que recordemos, tenemos 2 temperaturas, hay que convertirlas a temperatura absoluta, ya que la ley de Charles así lo dice, que tenemos que trabajar en este caso con grados Kelvin. Existe la siguiente ecuación para convertir de grados Celsius a Kelvin, que en este caso vamos a convertir primero 273 grados Celsius a Kelvin. La fórmula a utilizar es la siguiente: la temperatura que tenemos más 273. Sustituyendo los datos sería, ¿qué temperatura tenemos? La 1 es 273 más 273 de la fórmula. Comenzamos a resolverlo. Sería 273 más 273. Esto nos da 546. Y ya tenemos convertida la primera temperatura. Y hacemos lo mismo con la siguiente, que en este caso son 0 grados Celsius a Kelvin. Utilizamos la misma fórmula y sustituimos. ¿Qué temperatura tenemos? 0 grados Celsius más 273. Evidentemente aquí no necesitamos calculadora para resolverlo. Evidentemente nos va a dar 273 grados Kelvin. Una vez ya convertidas estas 2 temperaturas a grados Kelvin, procedemos a, ahora sí, encontrar el volumen. ¿Qué fórmula vamos a utilizar según la ley de Charles? La siguiente, que es volumen 2 es igual a volumen 1 por temperatura 2 entre la temperatura 1. Sustituimos los datos, que en este caso nos quedaría 2 litros por 273 grados Kelvin, que es la primera cantidad que acabamos de convertir, y la otra cantidad que convertimos, que es 546 grados Kelvin. Procedemos a efectuar en este caso la operación. Muy importante aquí el uso de paréntesis para poder efectuar esta operación, ya que recordemos que aquí tenemos 2 operaciones matemáticas. Tenemos una multiplicación y en la parte de abajo tenemos una división. Entonces el uso de paréntesis es muy importante. Colocamos 2 por 273 entre 546. Y esto nos da 1. Muy importante, antes de colocar la respuesta aquí, las unidades. ¿Qué unidades se repiten? En este caso los grados Kelvin se repiten, por lo tanto se cancela o se tachan y solo nos quedan
litros. Por lo tanto, el volumen sería de 1 litro. Y concluimos que el volumen de gas 2 o número 2 es de 1 litro. Ejemplo número 2. Un volumen de 500 ml o mililitros de hidrógeno a menos 230 grados Celsius se calienta hasta que el volumen sea 800 ml. Calcular la temperatura final en grados Fahrenheit, y también nos dice que la temperatura hay que convertirla a absoluta. Entramos siempre en contexto en lo que es el ejemplo. Se tiene un recipiente con un volumen de 500 ml a hidrógeno a una temperatura de menos 230 grados Celsius. Nos pide que calculemos la temperatura final, ya que de 500 ml de volumen, al alterar o cambiar la temperatura, este volumen aumentó a 800 ml. Comenzamos extrayendo cada uno de los datos. Tenemos el volumen 1, que es de 500 ml. Temperatura 1, que es de menos 230 grados Celsius. Volumen 2, 800 mililitros. Y nos pide que calculemos la temperatura 2. Comenzamos centrándonos siempre, al igual que el ejercicio anterior, haciendo la conversión de la temperatura a temperatura absoluta. Y procedemos a efectuar la conversión de la temperatura. Y utilizaremos la misma fórmula del ejercicio anterior para hacer la conversión. Pero en este caso tenemos menos 230 grados Celsius y lo vamos a convertir a Kelvin. Sustituimos la temperatura, es decir, menos 230 más 273, que esto ya la fórmula ya lo da. Y procedemos a efectuar la operación. Menos 230 más 273. Y esto nos da 43, es decir, 43 grados Kelvin. Y una vez ya efectuada la conversión, procedemos a calcular la temperatura 2. Y es de la siguiente manera, o utilizando la siguiente fórmula. Temperatura 2 va a ser igual a volumen 2 por temperatura 1 entre el volumen 1. Y sustituimos 800 ml, que sería el volumen 2, por la temperatura 1, que es 43 grados Kelvin, entre el volumen 1, que son 500 ml. Y efectuamos la operación. 800 por 43 entre 500. Y eso nos da 68.8. Y igual que el caso anterior, vamos a tachar las unidades que se repiten o están en común, que en este caso son los ml. Y la temperatura 2 es de 68.8 grados Kelvin. Pero nos dice que esta temperatura final debe estar en grados Fahrenheit. Por lo tanto, hay que hacer una conversión a grado Fahrenheit. En este caso, como yo no tengo una fórmula directa para yo poder hacer la conversión de grados Kelvin a Fahrenheit, primero tengo que convertirla a Celsius, y una vez ya en Celsius la voy a convertir a Fahrenheit. Entonces, es decir, voy a hacer dos conversiones. Primero voy con el resultado que ya tengo, que es 68.8 grados Kelvin. Lo voy a convertir a grados Celsius y utilizaremos la siguiente fórmula, que es grados Kelvin menos 273. Sustituimos y efectuamos la operación. 68.8 menos 273. La respuesta es menos 204.2 grados Celsius. Y en este caso ya tenemos la temperatura de esta manera. Una vez ya así, la convertimos a
Fahrenheit, es decir, esta cantidad a Fahrenheit, y utilizaremos la siguiente fórmula, que es 1.8 por grados Celsius más 32, y ya queda sustituido de esta manera. Y efectuamos la operación. Colocamos entre paréntesis 1.8, lo voy a multiplicar por la temperatura en grados Celsius, que es menos 204.2, y le voy a sumar 32, que esto ya es de la fórmula, y eso nos da menos 335.56, y ya la temperatura está en grados Fahrenheit. Por lo tanto, concluimos que la temperatura final es de menos 335.56 grados Fahrenheit. Nos vamos a centrar en la tarea, que son 3 incisos. Que el primer inciso consiste en copiar este contenido, que básicamente habla en teoría de lo que es la ley de Charles. El segundo inciso consiste en copiar los ejemplos del video, es decir, los 2 ejemplos que yo acabo de explicar. Y el inciso 3 consiste en desarrollar o resolver 3 ejercicios que con ayuda de este video, sin ningún problema, lo va a poder resolver. Y siempre les recuerdo que a la hora de resolver la tarea es muy importante colocar su nombre, ya sea en la parte superior, a los costados o donde usted crea conveniente, y también su curso y sección. Cualquier duda que tengan me pueden escribir a mi número y con gusto les voy a atender. Gracias por su atención. Al final de este video les dejo una frase o premisa que nos dice lo siguiente: el éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas.